Bueno, el cartel es cerrar la perversión, donde va a exponer a María Cuenca, Alicia Angelastro y Adriana Schiavarino. Bueno, tienen 15 minutos cada uno. Bueno, avisanos. Dale. Sigmund Freud dice: el padecer que la neurosis conlleva es justificadamente lo que la hace apta para la tendencia masoquista. Y Lacan dice: lo que Freud nos enseña con el masoquismo primordial es que la vida no quiere curarse, la reacción terapéutica negativa le es inherente. En su texto de 1924, El problema económico del masoquismo, Freud advierte sobre la peligrosidad del masoquismo en la estructura del sujeto. Se refiere a que los efectos que acarrean el dolor y el displacer, y estos, dolor y displacer, puedan pasar a ser metas pulsionales. Nos preguntamos entonces, ¿qué ocurre con la pulsión en el sujeto? En el instinto de muerte que actúa en el organismo hay una orientación hacia el exterior, hacia los objetos, pero perdura en el interior como residuo el masoquismo erógeno, que es un componente de la libido, tomando como objeto al propio individuo. Resto tanático, eso que queda se ubica en el dolor de existir. El neurótico para el neurótico es imposible vivir sin argumentar el sufrimiento, es decir, causarlo. Lacan dirá: realidad de la condición humana, al que el análisis lo acercará lo posible a la estructura que lo sostiene. Pegan a un niño es la máxima contribución a una teoría de las perversiones. Freud la encuentra en sujetos neuróticos. Lacan dice, siempre hay en el fantasma masoquista un lado degradante y profanatorio que implica la dimensión del reconocimiento y la forma prohibida de relación del sujeto con el sujeto paterno. El fantasma es una forma de elaboración edípica del masoquismo. Bueno, y agrega: los seres humanos están todos bajo la férula. Esto implica enfatizar la universalidad del látigo, que significa golpe y marca, camino que toma Lacan hacia las complejidades del masoquismo en la estructura, más allá del fantasma perverso neuróticos o de la puesta en escena del fantasma en la perversión. La lógica freudiana de esta lectura, el tiempo reflexivo del verbo que le corresponde, hacerse devorar, hacerse golpear, hacerse castrar, la lógica freudiana de esta lectura se sostiene en la reversibilidad pulsional sadomasoquista, en las posiciones del sujeto en el movimiento pulsional sobre la que habrá de montarse el fantasma. Esta reversibilidad es la que Lacan habrá de desarticular. No es el fantasma el que se comparte, sino el efecto del látigo que habrá de deslizar hacia una escena metapsicológica. Acentúo, deslizar y escena. Las advertencias que leyéramos en relación al peligro, en Freud, tendencia a la disgregación, culpabilidad, muerte, encuentran en Lacan articulaciones entre el significante, el objeto, el plus de gozar y el goce, que enfatizan su dimensión estructurante. La noción de fetichismo es juzgada en los primeros tramos de Lacan como célula elemental de la perversión. El fetiche está inscrito como tal en la cultura
no es la condición, en la cultura, perdón, es la condición para el varón de acceso a la mujer. Por lo tanto, es condición de la neurosis. En el artículo de fetichismo de 1927 nos dice: el sentido del fetiche como sustituto del pene de la mujer, la madre. El niño rehúsa tomar conocimiento de lo que percibe. La posesión de su pene corre peligro. Para el afecto se reserva el término represión y el destino de la idea lo denomina renegación o repudiación. La percepción se ha conservado y la enérgica acción es renegada por el horror a la castración. La ternura y la hostilidad en el trato del fetiche equivalen a la repudiación y a la aceptación de la castración. Freud, en el concepto de fetichismo, inaugura la problemática de la creencia al trabajar el concepto del Verleumdung, vocablo alemán, que puede traducirse por renegación, repudiación, que utiliza una relación en relación a cuestiones de creencia. El niño entonces descubre la ausencia de pene en la madre y conservará la creencia en el falo materno al precio de una modificación del yo. Según las leyes del proceso primario, mantiene una actitud dividida. Y en 1938 escribe La escisión del yo, allí donde cita que el paciente le dice: ya lo sé, pero aún así. El neurótico pasa su vida articulándolo a esto, ya lo sé, pero aún así. El mecanismo del Verleumdung, desplazamiento a otros repudios de la realidad, forma parte de un sistema de protección y de defensa contra la castración. Bueno, traté de trabajar sobre, pensar algunas cosas, y por la línea del masoquismo y de la renegación, el fetichismo. Entonces, trabajamos mucho sobre esto. El psicoanalista apenas tiene ocasión de encontrar al masoquista perverso. La mayoría de los trabajos conciernen al masoquismo moral y al femenino, aun cuando se reconoce con Freud que su base común es el masoquismo erógeno. Para analizar el problema del masoquismo debemos partir de la tripartición masoquista según la discriminación freudiana en el problema económico del masoquismo, entre el masoquismo primario o erógeno, moral y femenino. Lacan señala que Freud subrayó la importancia de la pulsión oral y anal, pero que luego se aleja de ellas y es, con la ayuda de las pulsiones coptofílica y sadomasoquista, como articula el montaje de la fuente, el empuje, el objeto y el fin. Entonces, así delimitados otros dos objetos, la mirada y la voz. El exhibicionista hace aparecer en el campo del otro la mirada, vela por el goce del otro. No es simétrico lo que ocurre con el voyeur, interroga en el otro lo que no puede verse. Las pulsiones son disimétricas, lo esencial es la función de suplemento. Interroga lo que le falta al otro como tal. ¿Cuál es el objeto A en la pulsión sadomasoquista, que están siempre separados? El sádico trata de despojar
a un sujeto de lo que constituye en su fidelidad, su palabra. El masoquista garantizará que la voz del otro le haga responder. La función del objeto A está realizada por la voz como soporte de la articulación significante. Instaurada la voz pura en la medida en que está sí o no instaurada en el lugar del otro de una manera que es perversa o que no lo es. Incidencia de la voz del otro en el nivel del otro que él instaura como complementado por la voz. El sádico intenta completar al otro quitándole la palabra e imponiéndole su voz, pero en general falla. El perverso defiende la fe en la existencia y consistencia del otro, no bajo la forma del amor, de ser el uno del otro. Se necesita que haya uno que sostenga esta fe en la existencia del otro, una fe que mantiene en la medida en que sabe que el otro no es su pertenecer, y entonces lo conserva, pero no estoy hablando, como existente y consistente, es decir, sin falta. En relación con la falta, la perversión consigue afirmar donde hay algo sin falta, la castración en la madre, y conserva esa creencia, esa fe como condición para no creer en ella, en la castración de la madre. De ahí que pueden aparecer rasgos perversos en la neurosis y en la psicosis, sin que se trate de una perversión como cuadro clínico, que también habría que ver si es un cuadro clínico. Nosotros no lo hemos tomado por allí, porque el método de la perversión sirve para indicarle al sujeto en su constitución que hay una terceridad que se vincula con el objeto. El objeto va a indicar la falta, es la función de la. Es de ahí donde el sujeto en relación con la perversión fracasa, porque él se hace objeto de esa falta para que ésta no exista, para completar en esa instancia que es el otro. Es decir, en la sexuación hay una completitud del otro que es sostenida por la fe del perverso, en la cual no es ajena a la neurosis, solo que, bueno, no es con eso con lo que se constituye su fantasma, pero sí es a partir de ella que existe el fantasma. Bueno, yo llegué hasta aquí, paso. Bueno, cuando nos habían pedido como un subtítulo para estas jornadas, un título alternativo, hablábamos de que no podíamos abandonar el título de nuestro cartel, interrogar la perversión, porque realmente en todo este trayecto que venimos haciendo, la perversión en tanto tal se ha presentado como muy escurridiza conceptualmente. Voy a hacer una referencia histórica a finales del siglo XIX. Con el advenimiento de la medicina científica, la perversión, nunca definida como tal, deviene el nombre genérico de todas las anomalías sexuales. Dentro de estos anormales se incluían a los homosexuales, las histéricas y el niño masturbador, figuras que aparecen en la obra de Freud. Fue Freud quien rompe con esta descripción voyerista de las perversiones, con el catálogo de monstruosidades, podemos decir, en favor de inaugurar una interrogación respecto de las mismas. Otra ruptura consistió en considerar a la perversión como propia de lo humano, digamos estructural, si bien no es un término freudiano, cuando habla del niño como un perverso polimorfo. En este sentido, la disposición perversa aparece como un paso obligado en el devenir subjetivo. Lacan continúa con esta indagación y hace sus propios aportes, algunos de los cuales mencionó Alicia. Nosotras el año pasado nos dedicamos bastante a trabajar el seminario 10, este año
seminario vimos algo del 16 y comentábamos algo que se reitera y que nos llamaba la atención, y es que la perversión también al alcance le presenta como escurridiza. Escurridiza, digamos, en relación a la especificidad de la posición perversa. Este carácter huidizo se encuentra condensado en el seminario 16, donde en la clase del 26 del 3 del 69, Lacan realiza como un balance de sus desarrollos con una pregunta que es inquietante. Cito textual: ¿debemos seguir fiándonos enteramente de que estos fantasmas neuróticos nos permitirían reclasificar la perversión, transformarla desde afuera a partir de una experiencia que no proviene de los perversos? Otra cita: porque a ustedes se les escapa lo que atañe a la perversión, a la verdadera perversión. No por soñar con la perversión son perversos. Soñar con la perversión, sobre todo cuando se es neurótico, puede servir para algo completamente distinto, para sostener el deseo, lo cual es muy necesario cuando se es un neurótico. Bueno, yo haría la consideración de que, al menos clínicamente, al menos y al más, Freud se introduce en el campo de la perversión a través del análisis de los fantasmas perversos de sus pacientes neuróticos. Acá Alicia hablaba de pegar a un niño como uno de los mayores desarrollos. Digamos, fantasmas perversos previo abandono de la teoría del trauma, donde, a ver, hoy cuando venían me di cuenta, claro, que en aquel momento las histéricas formaban parte del catálogo de las perversiones, en aquel momento. Y así ahí Freud se encuentra no con la perversión, sino con los fantasmas perversos. Este vínculo tan estrecho entre neurosis y perversión, además de ser un tema en sí mismo, se constituye, a mi modo de ver, en una marca a la hora de interrogar la segunda, porque, aparece como una dificultad permanente en este sentido, donde habría que deslindar todo el tiempo. Por ejemplo, en relación al tema del masoquismo, bueno, ustedes recuerdan que Freud habla de tres figuras del masoquismo: el erógeno, el femenino, el moral. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que el masoquismo presenta una variedad fenomenológica donde llega un punto en que uno se pregunta en qué medida se justifica el agrupamiento. Incluso por momentos, cuando hablamos de masoquismo moral, terminamos deslizados más que nada al campo de la neurosis, del sentimiento de culpa, de la reacción terapéutica negativa. También aparece, y el texto que citó Alicia, el problema económico del masoquismo. Freud justamente lo plantea la peligrosidad del masoquismo, primero porque, digamos, narcotizaría al principio del placer, y además su valor estructural. Entonces, también en este sentido, si todos vivimos bajo la férula, ¿con qué criterio o en virtud de qué distinguir eso que parece como más general de lo que sería un masoquismo propiamente dicho? Eso, entre otras cosas. Después hay un montón de cosas, porque, bueno, no sé si hay de tiempo, pero hay varios deslizamientos, digamos. Por momentos aparece lo pulsional trasladado directamente hacia lo que sería una entidad psicopatológica, y son dos cosas distintas. Bueno, no quiero entrar en esos detalles porque no voy a hacer tiempo, pero lo señalo por lo menos. Hay una parte, bueno, no importa, a ver, estamos acá. Bueno, en el capítulo 16, Lacan hace un planteo, digo, en función de ir pensando en la especificidad de la posición, ¿no?
que es muy importante, que la función que desempeña el perverso está lejos de fundarse en un desprecio hacia el otro, sino que se dedica a tapar el agujero en el otro, algo que mencionó Alicia. Textual dice: diré que hasta cierto punto es partidario de que el otro existe, es un defensor de la fe. Bueno, a mí esto me llamó la atención. En parte, se puede desprender varias cosas de acá. Las que a mí se me ocurren es que, en parte esto se debe a que el perverso es tan ciego como el neurótico en cuanto a su finalidad. Esto él también lo señalaba: en la perversión no hay menos desconocimiento o menos defensa de lo que se puede encontrar en la neurosis. Entonces no hay por qué pensar que el perverso sabe exacta y totalmente lo que hace, como si ahí podría haber una abolición de lo inconsciente, podemos decir, ¿no? Sin embargo, él insiste también en esto, de que la finalidad de la perversión no es joder al otro, podemos decir. Sin embargo, queda en pie, para mí queda en pie la pregunta de qué registro del semejante hay en la perversión. Porque si bien el perverso se las arregla con el gran otro, como decía Alicia, ese gran otro se encarna en un semejante, muchas veces. Entonces, en ese sentido, me parece que queda en pie qué sucede, qué registro hay del semejante en la perversión, que además es más complejo y más variado, porque por momentos el semejante puede aparecer como testigo. Esto lo hablábamos con las chicas: no es lo mismo aparecer como testigo que aparecer como partener, y seguramente habrá ahí otras versiones para interrogar. Después, nos quedará por delante ver qué significa ser partidario de que el otro existe. Ahí entiendo que puede ir como delineándose alguna especificidad, pero de por sí la formulación es compleja. Incluso unas alusiones a la voz como objeto, pero como objeto A, pero también por momentos decía, esa es una voz de que no se escucha, entonces ¿de qué voz se tratará? No sé, qué sé yo, a fin de año les contamos. Hasta la. En esto de interrogar la perversión traemos siempre más preguntas que respuestas. Y siempre les prometemos que más adelante. Para la presentación anterior, trabajando el seminario de la angustia, a mí me había llamado mucho la atención que Lacan habla de verdadero sádico, verdadero masoquista, verdadera posición perversa. Lo verdadero me interroga, por eso digo, no es que tenga respuesta, pero sí me interroga el término verdadero. ¿Por qué verdadero, no? Pero me da la impresión de que apunta a ¿Pueden cortar acá? Así se ve acá. me da la impresión de que apunta a la especificidad de la perversión, que es algo que, como pregunta de Lacan, aparece cada vez más enfatizada. Entonces, tratando de interrogar justamente esta especificidad, me parecía que una primera cuestión a tomar en cuenta es no quedarnos con esta simplificación, digamos, de que a la neurosis la constituye la represión, a la psicosis el rechazo, la confusión, y a la perversión
la ferloin o el desmentido. En este sentido me parece un autor que plantea claramente que la constitución subjetiva, todas estas operaciones forman parte de lo primario, es Ragant. El inventar lo real, bueno, plantea esto. No es esta tripartición que hace, digamos, a una simplificación. Entonces, si no hacemos esa asimilación a estas operaciones, será necesario buscar, por otro lado, por la relación con el pequeño otro, con el gran otro, con el objeto, el goce y la angustia. Bueno, yo hice como un punteo de algunas cosas que me gustaría poder al menos nombrar. Lo que ya dijeron mis compañeras, no por soñar con la perversión, el neurótico se convierte en perverso. La relación con la castración, el rasgo perverso, dónde encontrar la verdadera perversión y las posiciones de Freud y Lacan respecto de la perversión. Esto del rasgo perverso es algo que, una colega, Fabiana Gallo, nos pasó un texto que estuvimos leyendo. En realidad la expresión está en Freud, lo del rasgo perverso, como algo que no, que no se corresponde con lo que se podría llamar la estructura. Y de paso aclaro que por lo menos en lo que he leído por ahora, Lacan en ningún momento habla de estructura perversa, habla de posición perversa. Pero sí, nos encontramos con que hay rasgos perversos tanto en la neurosis como en la psicosis. Lo que, llamó la atención de Lacan es cuán temprano apareció para Freud la relación entre neurosis y perversión. Porque esto está ya en sus primeros textos. Pero lo que dice Lacan es que, no obstante, estos fantasmas no alcanzan para reclasificar la perversión. Entonces, la otra cosa que destaca es, algo que ya hemos trabajado en otro momento, es esta relación justamente entre neurosis y perversión, con la perversión como reverso de la neurosis. Y en este sentido, ahí sería la neurosis una defensa contra la perversión. De todos modos, el desarrollo no avanza solo con destacar el deseo perverso en la neurosis. Entonces, si bien Lacan habla de perversión también en muchos textos, a mí me parece que él hace un giro importante en su tratamiento de la perversión a partir de que despeja el objeto A. Porque entonces allí queda como más clara la posición, del A, el objeto A, como objeto causa de deseo, y hace un comentario, dice: el fetiche es donde mejor se revela la dimensión de objeto como causa de deseo. El fetiche entonces como condición que sostiene el deseo. Una cosa que me parece importante destacar, aunque ya haya sido dicha, es que Lacan separa, no hace pares complementarios. El sádico no es pareja del masoquista, el voyeur no es pareja del exhibicionista, sino que son, habla de verdadero sádico y verdadero masoquista, son posiciones que él analiza por separado, en su especificidad. Por ejemplo, se refiere a que el deseo sádico, en relación a la angustia, le da muchas vueltas a la relación de cada perversión con la angustia, en particular en el caso del sadismo y del masoquismo.
Entonces dice, el deseo sádico no busca tanto el sufrimiento del otro como su angustia. La angustia del otro, del gran otro, es lo que el deseo sádico es experto en hacer vibrar. El deseo se presenta como voluntad de goce. Hay bastante literatura respecto a qué lugar ocupa el deseo en la perversión. Bueno, parece que más vale esto, como voluntad de goce. Tanto para el masoquista como para el sádico, la identificación con el objeto solo puede aparecer en una escena, donde hay algo que se muestra y hay algo que se oculta. Esto lo trabaja mucho Lacan en el Seminario de la Angustia, planteando que en esta disociación, en esta esquicia que es constitutiva, digamos, siempre hay un aspecto que está expuesto y hay otro que está oculto. Lo de la escena y de la identificación con el objeto me parece que son sí aportes lacanianos a la teoría de la perversión. En una escena el sádico no se ve, solo ve el resto. En otra escena también hay algo que el masoquista no ve que invoca la angustia del otro, del pequeño otro. El masoquista cree que busca el goce del otro, pero porque lo cree no es lo que busca la angustia del otro. Esto que decía que, bueno, esta duplicidad que creen buscar una cosa cuando buscan la otra. Y en esto retomo lo que dice Adriana, no es que voluntariamente, que conscientemente hacen tal cosa, ¿no? Entonces, la angustia es un término ineludible en el tratamiento de la perversión. En tanto manifestación en el yo del deseo del otro y en relación a lo real. Entonces dice Lacan, la angustia es la clave para pensar la perversión, pero no está a la vista, hay que buscarla. En el masoquismo, la angustia está enmascarada. Busca la angustia de Dios. Y Dios, digamos, como ser supremo, otro supremo en maldad, y se sabe. En el sádico, la angustia está menos oculta. El fantasma sádico requiere la angustia de la víctima, pero esto debe hacernos desconfiar. El sádico busca al gran otro. Para Sade, Dios está en todas partes. Ser supremo es maldad. Pero lo enmascarado es la búsqueda del objeto A. Entonces, nos encontramos con esto que trataba de transmitir, con la alternancia y la ocultación recíproca. Ahora, si no es suficiente pensar en el deseo perverso, en la neurosis para avanzar con la perversión, sigue el recorrido por la pulsión. Entonces, analiza qué pasa con el objeto A, con el gran otro marcado por una falta, ¿no? Lo que se traduce como incompletud del otro, es decir, la castración del otro. Si nos referimos a la pulsión, está en el juego el gran otro, el cuerpo y el goce. Bueno, en el Seminario de un otro al otro, él toma la vertiente de las pulsiones de ver y sadomasoquista, cosa que, para dar cuenta de la perversión, cosa que con la que había comenzado Freud, porque Freud en Pulsiones y sus destinos, bueno, ahí hay una diferencia, considera al sadismo y al masoquismo como un par de opuestos. Pero lo que me parece muy interesante es cómo él lo articula esto en relación a los tiempos verbales de la pulsión. Pegar, ser pegado, hacerse pegar. Si bien es importante señalar que en ese momento de pulsiones y destinos de pulsión, Freud todavía consideraba un sadismo primario, originario, y recién después del tratamiento de la pulsión de muerte hablará de masoquismo primario.
La otra consideración de pulsiones y destinos de pulsión se refiere a la pulsión de ver. Ver, ser mirado, hacerse mirar. Allí analiza esos pasos y señala que son formas de la pulsión que subsisten unas junto a las otras. No se trata de un proceso evolutivo ni pisos, ¿no? Sino, bueno, son recorridos de la pulsión. Esto lo va a retomar mucho Lacan en los 4 conceptos, sobre todo cuando hable de la pulsión de ver. Entonces, pero bueno, de golpe Lacan da un giro ahí, de un otro al otro, y afirma que el perverso se dedica a tapar el agujero del otro. Hasta cierto punto es partidario de que el gran otro existe. Entonces analiza lo que ocurre con la pulsión de ver, donde el objeto es mirada, y con la pulsión invocante, donde el objeto es voz, en el voyerismo, en el exhibicionismo, en el sadismo y en el masoquismo, considerando cada posición por separado. No hacen pares complementarios ni hay simetría. En la exhibición, lo esencial es hacer aparecer la mirada en el campo del otro. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasa con la persona? Retomando un poco lo que decían las compañeras respecto del partener, ¿no? Por ejemplo, la persona violentada por la exhibición, herida en el pudor, ¿es un partener o es alguien necesario, por ejemplo, para completar esa escena? Retomo lo de la escena perversa. Ahí podemos decir que hay desprecio por el partener. ¿Hay partener o simplemente un testigo sorprendido en una escena pública? Bueno, comentábamos que si bien en nuestra clínica es bastante infrecuente que lleguen lo que se llamarían verdaderos perversos, pero sí es muy frecuente la situación de alguien que ha sido testigo de un exhibicionista. En general, no tanto como la caricatura de alguien que se abre sobre todo el piloto, digamos, y exhibe los genitales, sino que lo que nos parecía encontrar como más frecuente es la escena de un hombre masturbándose ante, en general, una niña o un adolescente. Donde lo que destaco es el impudor. Hace muchos años Mónica Menovoy había presentado un trabajo sobre un paciente perverso y ella decía que algo que le había posibilitado trabajar con ese hombre era que mantenía el pudor, es decir, que lo que le hacía posible establecer la transferencia era que a ella era que mantenía el pudor. Tampoco hay simetría con el voyeur que, espiando a otro en la intimidad, quiere ver lo que no puede verse. Como dicen los 4 conceptos, hay una profunda ambigüedad cuando se trata de la pulsión escópica. La mirada es el objeto perdido y de repente reencontrado junto con la vergüenza por la introducción del otro. Y a lo que se refiere es cuando el mirón, digamos, como expresión del voyeur, es sorprendido en la escena, espiando a otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué intenta ver? Intenta ver el objeto en tanto ausencia. Lo que el mirón busca y encuentra es una sombra detrás de la cortina. Lo que busca no es el falo, sino la ausencia del falo. Lo que se mira es lo que no se puede ver. Respecto al masoquista, lo esencial es que el masoquista haga que la voz del otro, voy a hacer una aclaración. Deleuze dice que el masoquista es un educador.
Nosotras fuimos a leer a Deleuze porque Lacan dice que lo mejor que él ha leído sobre la perversión es ese texto de Deleuze que se llama Introducción a Sacrimason. Entonces, dice, si el masoquista, el educador, hace que la voz del otro le ordene, por ejemplo, ser un perro y se ponga en cuatro patas. Entonces, como que alguien encarna la voz del otro. En el caso de Sacrimason, parece que el modelo es la voz fría y arbitraria de la madre. Y en esto también Lacan subraya la importancia de la voz del super-yo. Entonces, cuando el masoquista hace algo de la voz del otro le ordene ser un perro, hay un intento de completar al gran otro, haciéndose objeto. No ocurre lo mismo con el sádico. Él también intenta completar al gran otro, pero quitándole la voz. Entonces, esta dedicación exclusiva a taponar la falta en el otro, por la vía del goce corporal, mirar un cuerpo, mostrar un cuerpo, pegar, ser pegado, pone a quien encarna la perversión en una posición de objeto instrumento del goce del otro. Bueno, hasta acá es donde puedo comentar. Ay, perdón. Sí. Acá había encontrado algo que me olvidé decir. Bueno, leí, pero no lo leí directamente de él, sino en un comentario, que Norberto Ferreira dice que es imposible que algo no sea posible y que eso sería algo que nos podría orientar para pensar la perversión. También. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo lo escuchaba a ustedes, habían hecho ya avances sobre la perversión, por suerte. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, sí, para todos. Una es que cuando hablamos de perversión, permanentemente hacen este juego dialéctico entre, vamos a llamarlo parafilias, o sea, que sea un porfirismo, sadomasoquismo, fetichismo, a diferencia de estructura, porque la pregunta es, ¿podríamos pensar la perversión independiente de toda esta serie de pares? Pensando estructuralmente, por ejemplo, alguien que hace esta relación en relación al otro, pero no en términos de alguna de estas cuestiones, sino en términos de estructura, cómo manejarse en la vida, digamos. A mí me da la impresión que uno conocido perverso, que no tiene estos rasgos clínicos, sino tienen otros rasgos, por lo menos en relación con los demás. Por eso me gustaría saber si se puede pensar así. Y la otra pregunta casi contradictoria, pero con la otra vía, es que estas mismas, vamos a llamarlo parafilias, etcétera, si son posibles en las mujeres. Porque en realidad, como por lo menos yo lo vengo pensando, es que no existe la perversión, la parafilia en las mujeres. Lo que existe son contagios perversos de tipos que hacen ese planteo, digamos. O sea que las mujeres participan frente a la demanda de eso. Cambia de parte de eso, no existe más. En cambio, los varones vuelven a reconstruir una y otra vez esta misma escena, digamos. Bueno, quería saber lo que opinaban. Bueno, lo segundo diré, la verdad. Lo primero, no sé, porque una cosa que nosotros habíamos planteado la vez pasada, justamente, era tratar de pensar la perversión en su especificidad, tratar de pescar si hay algo que tenga que ver con una posición perversa, no diría independientemente, sino que nosotros lo que planteábamos primeramente
es que el problema con la perversión es que, de alguna manera, con la huella de la cuestión histórica que yo planteaba, queda asimilada perversión a hijaputez. Entonces, de alguna manera, cuando vos decís los perversos que uno se cruza en la vida, hay que ver si son perversos o hijos de puta, que no es lo mismo. Sino, de alguna manera, la perversión divide en un concepto moral. Entonces, cualquier guacho que uno se cruza es un perverso. Y en verdad, nosotros justamente, parte de la finalidad de este cártel era poder afinar más el concepto metapsicológicamente. Respecto de otro aspecto de tu pregunta, es algo que de alguna manera María lo comentó y yo también, que si bien Lacan insiste en no caigamos en el espejismo de que la finalidad de la perversión es joder al otro, insiste con eso, la cosa de todos modos queda planteada, porque si hay un acto perverso, aunque sea dirigido a un gran otro, ahí hay un semejante que encarna a ese gran otro. Entonces la pregunta de cuál es el registro del semejante para un perverso, que es un poco lo que vos decís, es una pregunta que está en pie. Si no, digamos, uno cree resolver un asunto casi de una manera muy maniquea. Está el gran otro, está el pequeño otro, la cosa es con el gran otro y se acabó el asunto. No es así. Por lo menos no es así para mí. Y estimo que para algunos de ustedes tampoco. Así que, bueno, me parece que sí, que también está esa vertiente que vos decís, que es pensar qué pasa con la posición perversa en relación al lazo social, pero sí teniendo el cuidado de que hay que poder fijar previamente si se está ante una posición perversa o ante una mala persona. También hay neuróticos que son bastante guachos, Claro, porque además nosotras, por lo menos en nuestra experiencia, nunca nos hemos encontrado con el caso del estilo del libro de Michel de Musset, de ese paciente que va a un hospital a consultar por algún problema físico y bueno, y a partir de las lesiones que tiene en el cuerpo, como que ahí hace una entrevista Michel de Musset con él y bueno, y aparece un caso de lo que podríamos llamar verdadera perversión. Pero el tema es que esto, bueno, a él le llegó por el hospital por la vía digamos, de alguien que consulta y creo que fue a partir del departamento de radiología, a partir de las lesiones, donde está. Entonces, lo otro, claro, son como esto que dice Adriana, lo que se escurre, ¿no? Comentando un poco lo que decía Adriana, de que esto de la hijaputez, creo que tiene que ver con la decía que no es propósito joder al otro, lo dice mediante la relación. Sí, el otro resulta jodido, el otro es semejante por el uso instrumental que hace de semejante perverso. Y eso por ahí, bueno, el perverso es muy raro que consulte por su perversión, obviamente jamás, la vida es la angustia. Uno se encuentra un perverso un par de veces en la vida profesional, como que, bueno, es igual siempre lo un perverso. Me ha pasado un par de veces, un par de dos. Y esta cuestión del uso instrumental del semejante también se ve en la transferencia, y eso lo puedo decir también por una cuestión de experiencia y un par de entrevistas que tuve en la vida. Pero, y otra cosa que me había quedado como pregunta es la relación de lo que es el fantasma perverso o cierto rasgo perverso en relación al acto. Una cosa es por ahí el montaje que pueda tener un neurótico y otra cosa es el acto.
llevarlo a cabo, hay una distancia tremenda, me parece. Creo que lo planteaba Klosowski en un libro que se llama Sale el prójimo, que es un libro que fue editado en los 70 o algo así. Respecto a lo que decía Horacio de la perversión en las mujeres, era algo que nos escuchó muchas veces a Carlos Puri, y él lo ponía en relación a la distinta posición de las mujeres en relación a la perversión. A mí me queda como pregunta, la opinión de los ¿qué es posible la perversión en las mujeres? Que podría tratarse de una histeria grave. Y la cuestión del partener, que también me quedaba como pregunta, me parece que yo siempre lo pensé justamente en relación a lo escuchado en la clínica, no como una relación de complementariedad, sino de suplementariedad, cada uno con su rollo. Se juntaron, pero son cosas distintas, me parece. Me queda como pregunta, pero también se necesita escuchar más. Y la otra pregunta que me queda siempre es la relación del perverso con la ley. Y eso también tiene que ver con uno de los casos que escuché. Bueno, también son todas preguntas. No, uno se demasiadas preguntas, yo creo que uno tiene bastante idealizado al perverso, ¿no? En realidad, por lo menos los dos casos que yo escuché son de una miseria total, una miseria humana. Ahí mis preguntas, las que yo me hago por lo menos, y creo que lo que dicen ayuda mucho. Por acá. Sí, no, algo muy breve. Para distinguir hijaputez de perversión, me parece que no podemos perder de vista la dimensión inconsciente en la desmentida. Eso ordena bastante, digo, cuando los políticos nos mienten, bueno, se trata de algo muy diferente, ¿no? A un mecanismo de renegación, ¿no? Eso ordena, porque si no pareciera que hubiera una intención consciente. Bueno, esto de los políticos me llevó a pensar, digamos, en, bueno, como estaba hoy en nuestra polis y los lazos sociales, y estaba pensando en Gran Hermano. En Gran Hermano, el reality es de Gran Hermano, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver ahí están los que son parte de la casa y que se exhiben, podemos decir, ¿no? Que están exhibiéndose a la mirada de un otro, que está atento a esto que ellos muestran. Ahora, me parece que, no sé cómo llamarlo, si rasgo perverso o algo que dispone, digamos, a imponer un goce al otro, estaría, digamos, en el formato de ese programa, o el disponernos a nosotros no verlo, en imponernos de alguna manera ese tipo de espectáculo. Un poco en relación a lo que decía la mesa y a lo que acordaba Marta respecto de esto de la situación como de miseria en la que uno encuentra a determinados pacientes, y creo que tiene que ver con que no es la angustia neurótica, pero hay un sufrimiento que en determinados momentos es como que no sabe qué hacer con eso. No puede parar de algo que por
por un lado está con un goce increíble, pero por otro lado, más que darle placer, le da sufrimiento. Por lo menos algunos de los pacientes que yo he tenido con esas características. Me parece que es una diferencia también importante. La angustia. Otra cosa es El sufrimiento, sí. Lacerante, sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿O algún comentario? Bueno, no, parece que está bien. Bueno, El caso, A partir de algo que decían ustedes también, hay otra cuestión, y es que ningún fetichista consulta por eso. Porque tal cosa está en un circuito, digamos, de equilibrio.